Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Es grato volver a encontrarnos un domingo más aquí en El Ciudadano TV para contarles las actividades semanales del Gobierno Nacional. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola, María de Los Ángeles, un placer. Arrancamos con la revista de la Revolución Ciudadana. Estos son los titulares. Ecuador podría reducir su dependencia de los ingresos del petróleo según una agencia internacional de calificación de riesgo llamada Standard & Poor's Rating Services. Además, entérese cuáles son los colegios réplica que se construyen en el sur de Quito y cómo avanza la construcción del metro de la capital de todos los ecuatorianos. En nuestro segmento de entrevistas, Marco Antonio Bravo dialogará con Pablo Fajardo, abogado defensor de los perjudicados de Chevron, así también con Ciro Morán, gerente de Ecuador Estratégico. Aquí arrancamos. La agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's Rating Service elevó su calificación para el Ecuador, indicando que podría reducir su dependencia de los ingresos del petróleo mediante el acceso al mercado internacional de capitales. La calificación pasó de estable a positiva. La agencia considera que el gobierno del Ecuador podría reforzar su posición fiscal al incrementar sus ingresos tributarios o mediante la diversificación de sus opciones de financiamiento. Según la agencia, la calificación actual se apoya en el mejoramiento de las relaciones con el sector privado de inversionistas en el sector petrolero y minero. La agencia también considera que las políticas se han hecho más pragmáticas. SIP considera también que los prospectos de crecimiento económico del Ecuador han subido por las medidas implementadas por el gobierno nacional para impulsar la inversión del sector público y del sector extranjero. Les contamos también que el sur de Quito contará con 2 nuevos planteles educativos. Son colegios réplica de tradicionales instituciones educativas de la capital. Aquí podrán estudiar alrededor de 1.600 alumnos por jornada y su servicio cubrirá además las necesidades de la comunidad. Muy pronto Quito contará con 2 colegios réplica de las instituciones más tradicionales de la ciudad. Se trata de los colegios 24 de Mayo y Mejía. Cada uno acogerá a cerca de 1.700 alumnos en 2 jornadas. El 24 de Mayo, que se construye en La Mena, cuenta con 2 bloques de aulas, biblioteca, laboratorios de informática, química y física, patio cívico, comedor, área administrativa, entre otros. La inversión en la construcción del colegio asciende a $4.6 millones. Esto está al servicio del barrio, las canchas deportivas también. La idea es que la escuela no solo sirva a los estudiantes, sirva a la familia y a toda la comunidad. Y es responsabilidad del Ministerio de Educación hacer de que esto trabaje 24 horas, 7 días a la semana. Todo está bueno, todo, porque no hay nada aquí. Para todo tenemos que estar pagando. Y entonces sería un agradecimiento al presidente por darnos esta maravilla aquí. En Pueblo Solo Pueblo de la parroquia Chillo Gallo se levanta el colegio réplica Mejía, con instalaciones y capacidad de alumnos similares al anterior. Su costo asciende a $4.1 millones. Las 2 unidades estarán operativas en octubre próximo y sus servicios estarán divididos en matutino y vespertino. Pero además, la comunidad que habita en su cercanía podrá utilizar sus instalaciones como laboratorio, biblioteca, internet, entre otros. Aquí va a haber internet banda ancha 24 horas al día gratuito. Seguramente ustedes tienen familiares en el exterior. Todo ecuatoriano, después de la tragedia que vivimos en el 99, tiene algún familiar migrante. Pueden hablar por Skype o pueden aprender, pueden viajar por la web. Y el presidente ha dado la disposición de que a quienes estudien en la jornada vespertina se les provea de almuerzo previo el ingreso a clases. Algo excelente, algo maravilloso que vamos, este sector se va, digamos, a componerse muchísimo
Estamos felices, de verdad, estamos felices. Toda la población estamos unidos y estamos para apoyar a la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana día a día trabaja por la calidad de la educación de los ecuatorianos y los frutos pueden verse en todo el país. Para El Ciudadano TV, Santiago Duque. Las obras para Quito continúan. La edificación del metro es la tercera inversión más grande de la historia del país, luego de la refinería del Pacífico y del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair. El presidente Rafael Correa, junto al alcalde de Quito, Augusto Barrera, recorrió la estación La Magdalena, primera línea del metro que tiene un avance del 22% de construcción. La construcción del metro de Quito avanza con apoyo de la Revolución Ciudadana. La estación La Magdalena, primera línea multimodal del metro ubicada en el sector de La Magdalena al sur de Quito, tiene un avance del 22%. Porque aquí básicamente hay tres componentes importantes. Tenemos la estación del metro en el subsuelo, la estación de intercambio de autobuses que va a estar aquí, que llamemos el intercambiador de autobuses o la multimodal, y una zona que queda para beneficio del barrio de La Magdalena, con edificios donde tendremos biblioteca, con internet, centros de recreación, centros de arte, centros de expresiones culturales y un muy lindo parque y plaza para la comunidad. Esta es una obra subterránea en donde en el subsuelo se construye, digamos, una caja, unos muros de aproximadamente, en este caso tenemos muros desde 24 metros hasta 30 metros de profundidad, que es el contorno de la estación. Entonces eso, en lugar de hacer una gran excavación de más o menos 120 metros de largo por 30 metros de ancho y luego ir haciendo los muros hacia abajo, lo que hacemos es más bien construir los muros desde la parte superior. Esta construcción fue recorrida por el presidente Rafael Correa, quien resaltó que el metro no solo beneficiará a los quiteños, sino a todos los ecuatorianos. ¿Cuánto este proyecto en Quito beneficia a todos los ecuatorianos por el ahorro de divisas, por el ahorro de subsidio al combustible, ahorro de divisas por importación de vehículos, llantas, etcétera, ahorro de subsidio a los combustibles, descontaminación? ¿Ya? Esto nos va a ahorrar centenas, miles de toneladas de CO2 que se enviaban a la atmósfera. Y ya para Quito, no solo transporte más rápido, es evitar el congestionamiento. A la par también se edifica la estación de Labrador. Ambas estaciones estarán listas a finales del 2013, en la parte de superficie. Luego vendrá la segunda fase del proyecto. En tanto, los ciudadanos se muestran contentos con el nuevo sistema de transporte. Un proyecto bien grande de movilidad que va a permitir a la ciudadanía una mayor fluidez del tráfico. Ya no va a ser, creo, tan catastrófico todo el tráfico aquí en Quito. Me parece una buena obra para Quito, porque va a facilitar más el tráfico, el tráfico está muy pesado en Quito, entonces esto nos va a ayudar. Va a haber mayor amplitud para transitar, se va a evitar mucha congestión en el futuro con esto del metro en el distrito metropolitano de Quito. La obra en su totalidad tiene una inversión de 1.500 millones de dólares, de la cual el gobierno nacional ha aportado con la mitad. El metro de Quito circulará desde la terminal de Quitumbe al sur hasta la estación de Labrador al norte de la ciudad, con una distancia operativa de 22 kilómetros. Jenny Vallejo, El Ciudadano TV. Pero ¿qué es lo que opinan los quiteños sobre esta obra de gran envergadura? Veámoslo a continuación. Una buena opción porque los buses vienen todos llenos, igual los troles ya no abastecen y creo que sea un poco más rápido el fluido, ¿no? del metro. Es una excelente labor que está haciendo la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, sí, para beneficio de nosotros los quiteños. Es excelente para que no haya esta congestión. Mire, hay las horas picos que es imposible. Yo prácticamente ya tengo un vehículo. Tengo que venir caminando y me sale más económico, más saludable. Yo creo que con el metro de Quito sería más fluyente el tráfico. Una buena obra me parece a mí, porque con esto del transporte tan fatal que es aquí en Quito, pues nos va a dar oportunidad de llegar más rápido a nuestros destinos, ¿no? Me parece que es muy bueno. Es beneficioso para la ciudad, permite que los habitantes puedan recorrer con más rapidez a su destino, me parece muy bueno.
Al retornar de la pausa, Marco Antonio Bravo entrevistará a Pablo Fajardo, abogado defensor de los perjudicados por la compañía Chevron. El Estado ecuatoriano, como ha sido habitual, especialmente en la Revolución Ciudadana, ha estado y adopta acciones fundamentales en defensa de la soberanía y de sus intereses. Un tema fundamental en este momento es la circunstancia y el litigio que mantienen varios demandantes y que ahora el Estado ecuatoriano asume como su propia defensa en contra de la Chevron. Vamos a dialogar y actualizar algunos elementos claves de este tema, en donde se juegan muchísimos intereses, especialmente económicos, y como hemos dicho hace poco, la soberanía del país. Está con nosotros Pablo Fajardo. Él es el abogado principal de los demandantes ecuatorianos ante la Chevron. Bienvenido al Ciudadano, Pablo, y cuéntenos cómo está la situación en este momento, en donde ha existido una arremetida mediática de la Chevron en contra del Estado ecuatoriano. Antes, en alguna medida, se cuidaban en enfrentar directamente al Estado ecuatoriano, pero como el presidente de la República asume ya una posición soberana en este sentido, ya hay un ataque directo en contra del presidente y el Estado ecuatoriano. Muchísimas gracias. El caso está en varios escenarios, digamos, jurídicos y también políticos o mediáticos. En el ámbito jurídico tenemos una acción de ejecución de sentencia en el Ecuador, en Sucumbíes concretamente, y en 3 países distintos que son Brasil, Argentina y Canadá, donde esperamos que se reconozca como válida la sentencia ecuatoriana para poderla ejecutar en esas jurisdicciones. ¿Por qué en esos países y por qué fuera del Ecuador? Porque durante los años que duró el juicio en Ecuador, Chevron enajenó o vendió todos los bienes que tenía en el país. Y hoy ganamos un juicio, tenemos una sentencia ejecutable, pero no hay bienes de Chevron en el Ecuador. Que se puedan incautar. Para incautar, ¿sí? Y cobrar. Por lo tanto, estamos obligados a ir a otras jurisdicciones fuera del Ecuador para poder cobrar la sentencia. Además, para que se pueda balizar una sentencia internacional en ese sentido. Sí, tenemos que hacer un trámite que llama de homologación de sentencia extranjera en ese caso, que hoy empezamos en Brasil, Canadá y Argentina. ¿Por qué estos países? Porque son países donde hay activos de Chevron, primero, y en el caso de Argentina y Brasil, porque hay una convención interamericana del año 79 que permite ejecutar sentencias extranjeras. Entonces, bajo la convención es mucho más rápido, mucho más fácil ese tipo de cosas. Entonces, digamos, si uno de esos países avaliza todo el proceso jurídico que se ha seguido en torno al juicio en contra de la Chevron, en donde se puede evidenciar que ha habido un debido proceso, entre otras cosas, ya será mucho más sencillo, si lo podemos llamar de esa manera, el cumplimiento de la sentencia. En el momento que un país, que un Estado reconoce como válida la sentencia ecuatoriana, esa sentencia se convierte en un instrumento jurídico como que hubiese sido emitida en ese país. Por ejemplo, si Canadá la reconoce como válida, sería una sentencia canadiense y podemos ejecutarla en Canadá sin ningún inconveniente jurídico. Ese es el elemento. El objetivo nuestro es perseguir los activos de Chevron en distintas jurisdicciones. Y dentro del plan nuestro estamos preparando varias acciones jurídicas más para otros estados, otros países también, entre ellos algunos sudamericanos y otros europeos, asiáticos y de Oceanía. Lo que los demandantes nos piden a los abogados es que persigamos los activos de Chevron y no perdonemos ni un solo centavo. Hay que decirlo. Estamos hablando de 18 mil millones de dólares. 19 mil millones de dólares. Una cantidad quizás económicamente alta, pero realmente es insignificante comparado con el crimen ambiental cometido por Chevron en nuestro territorio, en nuestro país, en nuestra Amazonía ecuatoriana. Y además baja comparada con otros elementos. Note usted, por ejemplo, cuando hubo el derrame en el Golfo de México, la empresa BP, la empresa BP hasta ahora ha pagado más o menos 40 mil millones de dólares por un desastre, al menos 10 veces menor que el causado por Chevron en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, la cifra que estamos reclamando de Chevron en Ecuador es pequeña comparado con el crimen que se cometió. Ahora, en estas circunstancias, como habíamos dicho al inicio de este diálogo, existe una arremetida de parte de la Chevron en contra del Estado ecuatoriano. ¿Cómo evalúa usted esta situación? Bueno, realmente es una acción nefasta y de arrogancia de Chevron. Note usted, por ejemplo,
que nuestro juicio lo empezamos en el año 93 en Estados Unidos y Chevron pidió que el juicio venga al Ecuador. Chevron se comprometió por escrito a someterse a respetar la justicia ecuatoriana. Presentó 14 afirmaciones de juristas ecuatorianos quienes alabaron el sistema judicial del país y decían que era el mejor del mundo. Con ese aval, la Corte de Nueva York decidió que el juicio venga a las Cortes ecuatorianas. ¿Pero qué ocurre? Le ganamos el juicio en Ecuador y hoy lo que hace es una campaña gigantesca en contra del país para desprestigiar al Estado ecuatoriano. Es por ese motivo y por supuesto a la justicia ecuatoriana. La justicia ecuatoriana, básicamente. Por ese motivo nos parece súper loable, aplaudible la decisión del gobierno ecuatoriano de defender con altura la soberanía del país. Hoy Chevron ataca al gobierno ecuatoriano. Lo pongo como ejemplo también el caso BP. ¿Acaso el presidente Obama no incluso pidió el trasero del gerente de la BP para pateárselo cuando hubo el desastre en el Golfo de México? ¿Acaso no hubo un informe de la EPA de Estados Unidos, que es entidad gubernamental, en la que dijo que BP era responsable del desastre ambiental que se causó allí? Y ahí nadie dijo nada. ¿Por qué allá eso es lícito y por qué acá se dice que es algo anormal que el gobierno defienda a sus ciudadanos y a su soberanía? Es habitual que esta empresa como Chevron, por ejemplo, utilice una serie de mecanismos, entre ellos lobistas en el gobierno norteamericano, para buscar justamente que se desvíe la atención y para buscar que sus intereses sean mayoritariamente apoyados en esta circunstancia. Existen varios documentos que demuestran que Chevron es la empresa más opaca y más corrupta del mundo. Varios estudios así lo determinan. ¿Y por qué eso? Primero, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, como decíamos, primero, un desconocimiento de su propio compromiso. Segundo, Chevron hasta ahora ha gastado más o menos $70 millones en lobby en Estados Unidos para que se castigue al país por permitir que haya un juicio transparente, honesto y apegado a la ley. Tercero, una campaña mediática gigantesca en contra del Estado ecuatoriano. Cuarto, hay una campaña de arbitrajes. Hay 3 arbitrajes planteados por Chevron en contra del país. ¿Qué busca Chevron? Chantajear al Estado ecuatoriano para que se ponga a su servicio. Pero aquí en el país se equivocaron. Ahora, ¿cuál es el peligro de que, por ejemplo, Chevron involucre directamente al Estado ecuatoriano en el caso del agua agria? Mire, yo creo que el Estado ha hecho una defensa como debe de ser, apegada al derecho. ¿Sí? Lo que debemos cuidar nada más es que se respeten las garantías del debido proceso en el país, como he dicho siempre, que no haya una interferencia de ninguna naturaleza, nada más jurídica, en el ámbito estrictamente judicial, en el caso del juicio del agua agrio, ¿sí? Y es lo que hay hasta ahora. O sea, el hecho que haya una decisión del gobierno de salir a enfrentar a Chevron no es interferencia jurídica. Eso es defender a su población, a sus instituciones y al sistema jurídico del país. Lo único que digo yo, hay que cuidar nada más que no haya interferencia o intersecciones de aspectos políticos en el ámbito jurídico. Es el único elemento. Ahora, esta sentencia también, Chevron obviamente busca revertir hacia sus intereses, incluso económicos, es decir, que el Estado ecuatoriano pague una indemnización a Chevron. Esa es la forma de chantajear de Chevron. O sea, Chevron, imagínese usted, por ejemplo, ¿qué pasó en Argentina? En la República Argentina teníamos un embargo que estaba trabado en primera y segunda instancia. Luego Chevron chantajeó con dinero a la empresa YPF de Argentina, la empresa estatal argentina, con una inversión para el yacimiento de Vaca Muerta. Y con esa inversión logró que la Corte Suprema de Argentina revierta un embargo que estaba trabado en Argentina. O sea, ¿qué es lo que hace Chevron? Chantajear a gobiernos latinoamericanos básicamente, o que son un poquito económicamente débiles, digamos, ¿sí? Pero que en el fondo no es así. Hay gobiernos como el nuestro que defienden la soberanía con altura de esos países. En Ecuador, en la instancia que se encuentra jurídicamente es en casación en estos momentos. ¿Cuándo habrá algún espacio, alguna fecha para terminar esta última instancia jurídica? Bueno, realmente es una decisión absoluta de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Nacional, perdón, de Justicia del país. El recurso de casación llegó a Quito el pasado 29 de marzo del año 2012. Estamos ya por año y medio aproximadamente. Esperamos, ojalá en el transcurso de este año tengamos un fallo, ojalá sea lo antes posible, para poder también activar otras acciones de ejecutar sentencia en otros países fuera del Ecuador. Pero paralelamente se han activado las acciones en otros países, usted lo menciona. O sea, por supuesto, y ¿qué es lo que pasó aquí? Una cosa súper importante. La ley ecuatoriana establece 2 instancias judiciales. Ganamos nosotros en las 2 instancias judiciales en la corte que Chevron escogió, que fue aquí en el Ecuador. Si Chevron quería evitar que se ejecute la sentencia ahora, tenía que pagar una caución. Pero Chevron renunció al derecho de pagar la caución. Al renunciar a ese derecho, nos dejó la puerta abierta para que empecemos a ejecutar la sentencia dentro y fuera del Ecuador,
que es lo que hemos hecho nosotros. El recurso de casación no impide que se ejecute la sentencia. Entonces estamos actuando en base a la ley. Y en este momento, ¿cómo está la situación jurídica en los Estados Unidos? En Estados Unidos hay una dificultad mayor, porque primero el costo económico en la defensa en Estados Unidos es muy complejo, es muy alto. Segundo, desgraciadamente hay un juez norteamericano que se llama Luis Kaplan, que es el que tiene este caso en Estados Unidos, el caso de una acción planteada por Chevron en contra nuestra. Note usted, por ejemplo, Chevron demandó a los ecuatorianos, a los indígenas campesinos, abogados y expertos nuestros, nos acusan de habernos asociado ilícitamente y que no hay ningún daño ambiental, que lo que queremos es extorsionar a la empresa. Eso es lo que llaman el caso Rico, ¿sí? Ese juez Kaplan que tiene ese caso es un juez netamente racista y que actúa en una forma tan violenta en contra del país. ¿Qué evidencias tiene de esto? Por ejemplo, hace 2 meses sacó una decisión, por ejemplo, en la que el juez aseguró que el Ecuador no es un estado seguro para Chevron. Y por lo tanto, cualquier persona que quiera declarar, en el caso de Chevron, tenía que ir a otro país, que Chevron no podía ir en el Ecuador. Lo cual, primero, ese juez no conoce el país. Nunca ha estado en el Ecuador. ¿Cómo se atreve a decir que el país no es un país seguro? Si nunca ha estado en el Ecuador. Segundo, la gente de Chevron anda libremente por todo el país. Tienen gente trabajando en todo el Ecuador, tienen decenas o centenares de espías en el país, cientos de abogados en el Ecuador. Chevron tiene trabajando en el mundo entero 2.000 abogados en contra nuestra. Un centenar son de aquí del Ecuador. Entonces no pueden decirnos que el país no es un país seguro para Chevron. ¿En qué instancia entonces está planteado la demanda de la Chevron en contra del Estado ecuatoriano? En primera instancia. Bueno, a ver, en cuanto al Estado, que hay son 3 arbitrajes. O sea, el uno que ya se concluyó, el segundo que hay un laudo favorable a Chevron, que tiene que Estado pagar, que ahora está embargado de parte nuestra, y el tercero que es un proceso arbitral que está recién iniciándose, en otras palabras. Son los arbitrajes. Ahora, lo que hay son acciones en Estados Unidos en contra de nosotros, o sea, en contra de los indígenas y campesinos, que Chevron lo que ha hecho es victimizar a sus propias víctimas, o sea, atacar a sus propias víctimas, acusar de victimarios, de víctimas al propio victimario. ¿Qué dicen los indígenas, los campesinos de la zona sobre todo este largo proceso jurídico que todavía tiene mucha vida? Mire, realmente es una cosa impresionante. Luego de 20 años de historia, de lucha codo a codo, de que muchos de nosotros hemos visto cómo nuestros hermanos han ido muriendo en el camino con cáncer, con leucemia, y la gente sigue férreamente unida luchando en busca de la justicia. Es algo que no se puede creer muchas veces. Que la gente, pese a que muchas mujeres, hombres tienen cáncer y siguen ahí luchando todos los días. Es algo realmente impresionante. ¿Por qué? Porque la gente tiene sed de justicia. La gente dice, no podemos permitir que este crimen quede en la impunidad. Entonces, pese a todo lo que hace Chevron, a los ataques de Chevron, a las mentiras de Chevron, la gente sigue luchando férreamente en busca de justicia. Ahora, ¿existe unidad dentro de los indígenas campesinos allí en la zona? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo tengo reuniones permanentes con la Unión de Afectados por Texaco, que es la entidad que reúne a las 30.000 víctimas directas de esta actividad de la empresa Texaco Chevron, y no hay ningún tipo de resquebrajamiento interno, hay una unidad absoluta, un sueño absoluto de que haya justicia. ¿Cuál es el trabajo que usted realiza dentro y fuera del país en estas circunstancias? El trabajo concretamente del equipo legal que yo dirijo, y equipo técnico y también de comunicación básicamente, es primero la estrategia legal de plantear acciones jurídicas en cada país donde sea conveniente, donde haya activos de Chevron. Segundo, explicar al mundo entero el crimen cometido en Ecuador por la empresa petrolera Chevron Corporation, ¿sí? Tercero, mantener la unidad de las comunidades también junto con los dirigentes de la Asamblea de Afectados y obviamente crear conciencia colectiva en el mundo entero del crimen que se comete en un país como el nuestro. Es importante que el mundo está conociendo ya cuál ha sido la labor de la Chevron Texaco en su momento en el Ecuador, porque se ha tergiversado muchísimo, se ha manipulado mucho este tipo de información, pero ahora tanto en Estados Unidos como en Europa entiendo que existe una campaña de información para que el mundo conozca la real incidencia que ha tenido Chevron en contra del Estado del país y de los que habitan allá en la UAG. Realmente es el trabajo que estamos haciendo, que lo que toca hacer es hacerlo mucho más fuerte, pero hay que entender que el poder económico de Chevron es gigantesco. Para que tengamos como referencia, Chevron maneja de dinero cada año 5 veces más que todos los 14,5 millones de ecuatorianos. Si en el país manejamos dinero, digamos, en el Producto Interno Bruto,
70.000 millones de dólares, Chevron maneja 350.000 millones de dólares. La ganancia neta de Chevron por año es más o menos 27.000 millones de dólares. Eso gana Chevron por año. O sea, el dinero que tiene Chevron para tratar de hostigar, fastidiar, perseguir a personas de un país es realmente gigantesco y poderoso. Pese a todo ese poder económico, creo que estamos derrotando a Chevron en todos los ámbitos. A propósito, y para cerrar, usted recibió en el 2007 un premio de la CNN como héroe de la categoría de gente común y extraordinaria, otro premio en el 2008, Goldman para el medio ambiente. ¿Cómo ha sido ahora la recepción en estos grandes medios norteamericanos, europeos? Esos premios realmente, he dicho, siempre los recibí a nombre de las víctimas. O sea, hay unos héroes reales, son las propias víctimas que luchan todo el día contra la muerte, contra el cáncer, contra la contaminación. Y segundo, los medios han ido trabajando básicamente hasta grandes cadenas internacionales, pero al final muchas de ellas se doblegan ante el poder económico. Las víctimas no tenemos la plata que tiene Chevron para pautar en esos medios de comunicación. Y muchas veces por ese pautaje condicionan muchas cosas. Es decir, ahora ya no es la apertura que había antes. Por supuesto que no, o sea, se ha ido limitando muchísimo, incluso dentro del Ecuador. O sea, hay medios que han negociado, han transado con Chevron, y digo, está bien, pero no limiten la información real por el aspecto económico. Muy bien, le agradezco mucho por atender al ciudadano. Con mucho gusto. Muchas gracias. Hemos conversado con Pablo Fajardo. Él es el principal abogado defensor del grupo de demandantes ecuatorianos en contra de la Chevron. Hemos actualizado algunos temas que son fundamentales para entender cuál es la situación que está atravesando en este momento el Estado ecuatoriano y cuál es la posición de dignidad que ha asumido en esta circunstancia. Hacemos una pausa, regresamos aquí en El Ciudadano. Y la industria constructora de embarcaciones navales busca expandir sus servicios con el megaproyecto Astillero del Pacífico, el mismo que requeriría una inversión mayor a los 400 millones de dólares para su construcción. Cerca de las 7 de la mañana, más de 500 trabajadores inician su jornada laboral en la empresa pública de astilleros navales del Ecuador, Astinave, que presta servicios hace más de 40 años en reparación, mantenimiento y construcción de embarcaciones. Esta empresa, que tiene la capacidad de producción para naves de hasta 4.000 toneladas, ha construido un centenar de embarcaciones desde sus inicios. De ellas, 20 corresponden a los últimos 5 años, donde se incrementó considerablemente la producción. Actualmente, Astinave apunta a expandir su capacidad de producción para construir naves de hasta 50.000 toneladas dentro del proyecto denominado Astillero del Pacífico. En este momento, si hemos analizado ciertos factores internos y externos que crean el ambiente apropiado para la construcción de un astillero mucho más grande que el que tenemos en este momento. En esta industria, en la que es común que trabajen hombres, también prestan su contingente intelectual mujeres como Diana Chauvin, quien es ingeniera naval y al comienzo de su carrera laboral en otra institución tuvo que enfrentarse a situaciones machistas por parte de sus compañeros. Sin embargo, con su temple y liderazgo, ha sabido ganarse el respeto de todo el equipo de trabajo. Las mujeres, aparte de ser buenas técnicas, tenemos que pelear contra eso de que encima somos mujeres y que tenemos que mostrarle al mundo de que somos capaces. A mí me toca mandar a los hombres aquí, lo cual me encanta. Pero, y ahora pues ellos no tienen ningún problema de trabajar conmigo, creo yo. Esta joven ingeniera de 29 años de edad, nacida en la ciudad de Loja y radicada en Guayaquil hace más de 10, afirma que su sueño desde niña fue diseñar y construir embarcaciones. Para ello, ha sido necesaria una ardua preparación, lo que ha incluido capacitaciones en el extranjero y el aprendizaje de idiomas como el inglés y el francés. Para ella, el proyecto del Astillero del Pacífico desencadena amplias expectativas. Que este país tiene mucho futuro en el área de construcción naval. Aspiro
mi aspiración es que se dé el astillero del Pacífico. Es una ciudad flotante y la ciudad flotante requiere todo. Por lo tanto, lo que va a suceder es que vas a desarrollar pequeños negocios de todo para poder abastecer al astillero. Una vez que los estudios de prefactibilidad de este megaproyecto estén aprobados, requerirá una inversión superior a los 400 millones de dólares y se convertirá en una de las industrias que, además de satisfacer la demanda de construcción y mantenimiento de embarcaciones nacionales, será parte del cambio de la matriz productiva. Desde Guayaquil, con cámaras de Edgar Domínguez, Lorena Intriago, El Ciudadano TV. Y hacemos una nueva pausa, pero al volver mire la entrevista que Marco Antonio Bravo realizó a Ciro Morán, gerente de Ecuador Estratégico. Ya regresamos. A lo largo de la historia, varias poblaciones que producen riqueza en el país no han recibido el retorno respectivo, correspondiente. El gobierno de la Revolución Ciudadana en el año 2011 creó Ecuador Estratégico, una entidad que precisamente tiene que ir directamente a estas zonas de alta influencia y que producen la riqueza para entregar ese retorno adecuado, con la finalidad de que esos recursos pueden utilizarse en diferentes sectores, salud, educación, vivienda, entre otros. Vamos a conversar justamente acerca del rol de la gestión que realiza Ecuador Estratégico y para ello hemos invitado a su gerente, Ciro Morán. Con él dialogaremos sobre este y otros temas que son de mucha importancia. Ecuador Estratégico, bienvenido al Ciudadano. ¿En qué se convierte en este momento y cuánto dependen las provincias, las regiones de alta influencia y que deben recibir los recursos para tener mayores beneficios para sus comunidades? Muchas gracias, un gusto poder informar a la ciudadanía. Cuando el presidente de la República pensó en generar esta política pública para redistribuir mejor la riqueza del país, justamente los lugares que se vieron que debían ser atendidos eran aquellos que durante décadas estaban abandonados, a pesar de que durante esas mismas décadas el país se vio beneficiado con los recursos que provenían de esos lugares. Básicamente la Amazonía, aunque no necesariamente con exclusividad. Sin embargo, todos conocemos que durante muchos años nos hemos beneficiado con el petróleo que proviene de la Amazonía y sin embargo estas provincias estaban dentro de las más pobres del país. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la política pública de este gobierno con Ecuador Estratégico con gobiernos anteriores? La diferencia está en que no solamente desde el compromiso, sino que inclusive plasmado hasta en normativa jurídica, se establece que parte de los excedentes del beneficio petrolero en el país se quede en el sitio para beneficiar de forma integral a las localidades que están al margen de los proyectos estratégicos en el país. Y esto implica que las primeras beneficiadas con los recursos económicos que provienen del petróleo, de la minería, de las hidroeléctricas, sean justamente estas parroquias, estas comunidades, estos cantones donde se encuentran los proyectos. ¿Cuántas provincias tienen el grado de influencia de Ecuador Estratégico? Es decir, ¿en cuántas provincias interviene Ecuador Estratégico? Al momento Ecuador Estratégico interviene en 11 provincias. Toda la Amazonía, básicamente por temas petroleros, pero también mineros. La provincia de Esmeraldas, porque durante muchos años se ha beneficiado el país con la refinería de Esmeraldas, la provincia de Manabí, porque ahí encontramos el proyecto de refinería del Pacífico y también el multipropósito Chone, la provincia del Oro, donde se está incrementando todo lo que tiene que ver con el gas a través no solamente de Petroamazonas, sino también con Termomachala, que es parte de Selec EP, la provincia de La Suay, básicamente por dos proyectos mineros importantes, Loma Larga y Río Blanco, y dos proyectos hidroeléctricos como Sopladora y Minas San Francisco,
y también algo en la provincia de Santa Elena, porque también cuenta con una pequeña refinería, que es la Refinería Libertad. Cada una de estas provincias o cada uno de estos sectores tiene diferenciación en cuanto a los aportes que realiza Ecuador Estratégico, o existe una política definida para todos. Realmente depende de la intervención que debe realizar Ecuador Estratégico, pero la mayor parte de la intervención es en la Amazonía. De los 621 millones de dólares que corresponde al Plan de Inversiones 2012-2013 de Ecuador Estratégico, 411 están solamente en la Amazonía, de tal forma que en efecto el peso mayoritario de intervención es en esa región. ¿Y cuáles son los sectores que se ven más beneficiados? Es decir, ¿ustedes tienen prioridades o depende de las necesidades que tiene cada población? Depende de las necesidades, pero sí hay prioridades. Y las prioridades son saneamiento ambiental en primer lugar, es decir, agua potable y alcantarillado, tanto de residuos como también el alcantarillado pluvial. Esta inversión ya está cercana a los 180 millones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Para que entienda la ciudadanía, que son muchos lugares donde antes no había alcantarillado, no había agua potable, y que ya mediante Ecuador Estratégico se está interviniendo en un monto de aproximadamente a 180 millones de dólares, que es una cifra muy superior incluso al presupuesto de algunos cantones o de prefecturas en el país. Es una cifra bastante significativa, pero también hay que tomar en cuenta que los gobiernos seccionales tienen sus competencias en este tipo de necesidades. ¿Cuál es entonces la relación que mantienen ustedes y por qué no realizan las mismas entidades o los mismos gobiernos seccionales? Nosotros hemos considerado que hay algunos gobiernos autónomos descentralizados que sí pueden realizar de forma directa porque han llegado a un grado de organización y de capacidad para realizar las obras. Sin embargo, también hemos detectado que hay lugares donde es necesario recibir la competencia de parte del gobierno autónomo descentralizado y luego realizar la intervención de forma directa a través de Ecuador Estratégico. Y es así que tenemos, por lo tanto, ese dos tipos de intervenciones, la que es directa, que lo hace Ecuador Estratégico, o aquella que hacemos a través del Banco del Estado, que le proporcionan los recursos al gobierno autónomo descentralizado, como por ejemplo el alcantarillado del Tena. Prácticamente todo el cantón se está viendo beneficiado con el alcantarillado gracias a los recursos cercanos a los 30 millones de dólares que han sido recibidos a través del Banco del Estado con financiamiento de Ecuador Estratégico. Entonces son recursos que van a los presupuestos de los GATS, pero algunos son extraordinarios. Son extraordinarios básicamente todos. La corresponsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados va en orden del porcentaje de crédito que le establece el Banco del Estado, y en función de eso puede ser 70% el Banco del Estado, 30% el gobierno autónomo descentralizado, o también 80% o 20% según el análisis que haga el Banco del Estado. Pero hay otros lugares donde sí necesariamente debemos recibir nosotros la competencia porque consideramos que tenemos más capacidad y mayor eficiencia, porque la ciudadanía en este tipo de obras no puede esperar. Uno de los grandes problemas que ha tenido los diferentes gobiernos es que los ministerios también hacían construcciones. Es decir, el Ministerio de Educación construía escuelas, colegios, el Ministerio de Vivienda, las viviendas, salud, hospitales, centros de salud, etcétera. El gobierno creó el ICO, Instituto de Construcciones. ¿Cuál es la unidad ejecutora, la que construye en Ecuador Estratégico? ¿Cómo es esta situación? Ecuador Estratégico, de acuerdo a su decreto ejecutivo de creación, es básicamente una entidad ejecutora. El objeto que está establecido en su decreto de creación, emitido por el presidente Rafael Correa, establece que Ecuador Estratégico puede hacer las obras, puede diseñar las obras, es decir, puede hacer los estudios y luego también su correspondiente fiscalización. De tal forma que, en efecto, Ecuador Estratégico es una entidad ejecutora, pero sin embargo no hacemos nada
que no lleve la correspondiente viabilidad de los ministerios rectores. Es decir, si nosotros construimos una escuela del milenio, y esto también que le quede claro a la ciudadanía, es porque el Ministerio de Educación ha hecho un análisis del sector, de la zona, y ha establecido dónde debe preferible y con prioridad realizarse la escuela del milenio. De tal forma que cuando hay una construcción de este tipo, tenga la certeza y la tranquilidad de la ciudadanía que se han hecho todos los estudios y análisis correspondientes para que el alumno, el niño, el joven acceda a una educación de calidad y de calidez. Y esto incluye muchas veces, inclusive, situación de internado, como la Escuela del Milenio que estamos construyendo en una comunidad guaraní, en Toñampare, en la provincia de Pastaza, o también el servicio de transporte, como el que se va a dar para la Escuela del Milenio que se está haciendo en la parroquia Chontapunta del Cantón Tena, provincia del Napo. Y también otros lugares donde se considera no solamente el desayuno escolar, sino inclusive que el alumno acceda al almuerzo en el mismo sitio. Es decir, es un tema integral lo que ustedes están en este momento favoreciendo estos sectores. Estamos hablando de 12 unidades del milenio construidas en casi 10 provincias. ¿Cuál es el avance de los trabajos que se están realizando en este momento? En efecto, la intervención en educación ya bordea los 129 millones de dólares. Son importantes las escuelas del milenio porque responden en efecto a una construcción bastante integral. Estas escuelas del milenio cuentan con laboratorios de computación, laboratorios de física, de ciencias naturales, tenemos biblioteca, comedores, plazas cívicas, canchas de fútbol, canchas de básquet o que inclusive se pueden hacer otro tipo de deporte, edificios de administración, edificios para los profesores, en fin, de tal forma que nosotros ya al momento estamos construyendo algunas, como por ejemplo en Tendales, en la provincia del Oro, en la que acabo de mencionar hace un momento, Chontapunta, en la provincia del Napo, también en la provincia del Napo, la Escuela del Milenio en el Chaco, y seguimos con otras que ya estamos en nivel de implantación. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tenemos el estándar que lo proporciona el Ministerio de Educación, ya nos han proporcionado el lugar, pero estamos adecuando el sitio para construir luego la unidad educativa del milenio. ¿Y eso toma cuánto tiempo? Es decir, la implantación, todo el trabajo que se hace en cuanto a nivel de tierras y luego ya la construcción en sí. El estándar implica una construcción de 8 a 10 meses. Ya. Sin embargo, sí nos encontramos con lugares, esto hay que reconocer, donde el trabajo es mucho más complejo. Por ejemplo, la unidad educativa que está en el Pangui. El terreno estaba muy por debajo, inclusive de la carretera que pasa a un costado, de tal forma que fueron necesarios unos rellenos que implicaron un movimiento de tierra de aproximadamente 30.000 metros cúbicos. Y esto toma tiempo, de tal forma que ahí es posible, solo en esos casos, que la construcción tome 2 a 3 meses más aproximadamente. Es decir, máximo en un año está construida. Pero en un año debería estar la escuela del milenio en promedio máximo. Correcto. Ya para terminar, en cuanto tiene que ver a vivienda, entiendo que ustedes también tienen varias intervenciones en diferentes provincias, sobre todo las provincias apartadas como Pastaza, Sucumbíos, etcétera, que reciben este tipo de beneficio. Así es. Nosotros consideramos un tipo de intervención máxima a lo que le hemos denominado la comunidad del milenio. La comunidad del milenio significa que entramos a hacer una obra integral que implica vivienda, vialidad, agua potable, alcantarillado, educación, salud, telecomunicaciones, electrificación, en un sitio donde inclusive antes tal vez no había nada de esto. De hecho, muy pronto el presidente de la República inaugurará las 2 primeras comunidades del milenio, Pañacocha y Playas del Cuyabeno. Y nosotros tenemos 11 estudios adicionales que aspiramos concluirlos de aquí a finales del año para iniciar su construcción en el 2014. Pero ya antes de eso, nosotros estamos en efecto haciendo intervención en vivienda. Aproximadamente 400 viviendas son intervenidas ya por Ecuador Estratégico. Básicamente en la provincia del Napo tenemos la parroquia de Aguano, 2 intervenciones, a futuro se intervendrá también en Ongota, en San Antonio, del mismo cantón,
Estamos en Chone con Tablada de Sánchez, que estamos hablando de 81 viviendas que incluyen 9 de estas para familias que cuentan con algún familiar con discapacidad. Es decir, existen en diferentes provincias. Finalmente, son 621 millones de dólares. ¿Cuántos están ejecutados en este momento? ¿Y cuál será aproximadamente el presupuesto para el próximo año? Porque usted me ha dicho que este es 2012-2013. Entiendo yo que habrá recursos frescos para el próximo año. En efecto. Ya al momento, comprometidos de los 621 millones de dólares, estamos en aproximadamente un 80%. De aquí a final del año, al menos en compromiso, todo deberá estar contratado. Y para el próximo año estamos en análisis justamente cuáles son los proyectos que saldrán a su ejecución. Se ha estimado en conversación con los correspondientes ministerios, entre ellos el Ministerio de Finanzas, un presupuesto de aproximadamente de 250 millones de dólares para el 2014. Muy bien, gracias por atender al ciudadano y por estos conceptos importantes que nos ayudan a clarificar la gestión de Ecuador Estratégico. Gracias por la oportunidad de informar a la ciudadanía. Muy bien, hemos conversado con Ciro Morán, es el gerente de Ecuador Estratégico. Hemos pasado revista a los principales proyectos de esta entidad que beneficia a diferentes sectores, sobre todo apartados en el país que antes no tenían ningún tipo de retorno y de beneficio. Gracias por su atención, hasta una próxima oportunidad aquí en El Ciudadano. La vicecampeona mundial de atletismo, Ángela Tenorio, busca darle más alegrías al país, ahora en el Mundial de Moscú, Rusia, que inició el día de ayer. En el siguiente reportaje les contamos cómo y dónde inició su camino a la gloria esta atleta ecuatoriana. En vez de yo me oponía a que ella vaya a entrenar. Sí, yo me oponía porque yo decía, es pequeña y le tocaba ir, porque yo más antes vivía aquí en esta casa y le tocaba a ella ir solita. Esos son los recuerdos que saltan a la memoria de la madre de Ángela Tenorio. Ella hasta ahora consigue asimilar que su hija se convirtió en una atleta ganadora de 2 preseas mundiales. Y esto también lo recuerda la tercera hermana mayor de Ángela, Gabriela, o Gaby, como le dicen cariñosamente sus amigos y familiares. Bueno, mi mamá, pues ella siempre era la persona que decía, no vayan a entrenar. O sea, decía, no vayan a entrenar, porque no, y nos ponía a lavar la ropa, nos ponía a planchar, nos ponía a hacer la comida por tal de que no. Entonces nosotros tratábamos de hacer aunque sea mal hechito, pero irnos a hacer, porque era lo que nos gustaba, ¿no? Desde pequeña, Ángela mostró sus dotes de deportista. Familiares y allegados recuerdan su gusto por el atletismo, y es que siguió el ejemplo de sus hermanas mayores. La familia Tenorio es una familia netamente deportiva. Ángela, al igual que Lorena y al igual que Daisy, lleva en su sangre esa cosa del deporte, porque le cuento que toda la semana han sido representantes del país. Y siempre que ella participaba, ganaba medallita. Y me decía, mami, tome esta medallita. En un barrio humilde, situado en el sur del Lago Agrio, creció Ángela. Allí, junto a su familia y amigos, desarrolló la sencillez y jovialidad que la caracterizan. Su mejor amiga Meche cuenta algunas anécdotas que pasó junto a ella. No le gustaba hacer casi los oficios. Sí, era un poquito media vaguita. A veces yo también le ayudaba a ella, sí, o si no ella me ayudaba a mí. Mientras cursaba la secundaria, la adolescente ya mostraba sus condiciones atléticas. Cuando estaba en la cancha era otra. El comportamiento era diferente cuando estaba en clase. Una niña muy talentosa, en clase bastante pasiva, en las canchas se transformaba ella. Era muy diferente en las canchas que están en un aula de clase. Es precisamente en esta convencional pista de arcilla de 400 metros de longitud donde en sus inicios entrenaba Ángela Tenorio, actual ganadora de 2 medallas mundiales. Así, esta joven atleta fue formando su perfil deportivo, hasta que emigró a la capital ecuatoriana, donde se vinculó a la concentración deportiva de Pichincha. Una vez que el triunfo mundialista de Ángela recorrió el planeta, su familia no lo podía creer.
A muchos de ellos aún le brillan los ojos de emoción al hablar sobre el tema. Para mí es un orgullo, no sé, no tengo ni palabras para expresar lo que siento. Incluso cuando Ángela, Daisy me llamó y me dijo, me dio ganas de llorar. Estaba en el baño cuando le oigo el nombre a mi hija en la televisión y ya salgo a verla. ¿Verdad? Me senté en la cama, tengo una televisión HD en la cama y se me quisieron salir las lágrimas de la emoción de ver dónde había llegado mi hija. La vicecampeona mundial, a su regreso al país, luego de tantos días fuera de casa, tuvo un recibimiento único, en el que participaron familiares y amigos. Ángela, quien pertenece al grupo de alto rendimiento del Ministerio del Deporte, continuará esforzándose para conseguir la presea de oro en el Mundial de Rusia 2013 y así ir abriendo el camino a su sueño final, las Olimpiadas de Río de Janeiro en el 2016. Y de esta manera concluimos el programa de hoy. Les agradecemos por su sintonía, recordándoles que permanentemente ustedes pueden visitar nuestra página web www.elciudadano.gov.es, en donde podrán encontrar las noticias más destacadas del Ecuador. Hasta la próxima semana.